En el proceso de montaje de una colección de moda, uno de los elementos más importantes corresponde a la selección de los materiales y su distribución. En esta ocasión vamos a ver en qué consiste la distribución de textiles como una herramienta para el éxito tanto técnico como estético de una colección de moda. Teniendo en cuenta la importancia de esta actividad, surge la pregunta de cómo deben seleccionarse los materiales textiles, bajo qué parámetros y qué aspectos deben tenerse en cuenta para hacer una correcta selección de los mismos. Es aquí cuando revisamos una serie de reglas que están disponibles en otro de los videos y podemos separarlas en unos aspectos tanto técnicos como estéticos. En la parte técnica es muy importante identificar las bases textiles y su comportamiento de acuerdo a los procesos y acabados que se pretendan desarrollar y lo que estos permitan, así como el rango de precios que se defina de acuerdo a los costos de producción y al precio de venta público por cada tipo de producto para tener un referente en el proceso de selección entre los diferentes proveedores textiles. Otro de los aspectos claves es el uso final del producto para poder establecer las características técnicas del material. En relación a la parte estética, es muy importante conocer la tendencia y esta nos da las indicaciones para colores, acabados, apariencia y debe estar asociado también a la disponibilidad y amplitud de la gama de color con la que cuentan los proveedores textiles. Es posible que encontremos casos con proveedores que manejan la misma base textil o el mismo tipo de tela, pero las gamas de color varían entre un proveedor y otro y esto se convierte también en un criterio desde el punto de vista estético para priorizar una sobre otra. Digamos que un proveedor solamente tiene 3 colores, mientras el otro proveedor tiene una gama mucho más amplia de hasta 6 colores. Esto nos permite a nosotros brindarle mayores posibilidades de colores a los consumidores finales en los diferentes productos que se vayan a fabricar y aumentar las posibilidades de venta. Otro de los aspectos que va ligado al uso final del producto es el mercado, ya desde el punto de vista estético, qué actividades realiza, digamos cuál es ese target o ese segmento del mercado al que está dirigida la marca. Teniendo claro esto, es muy importante empezar a definir cuáles serán las bases textiles a manejar para la colección. Entonces, el tema de las bases textiles está también en otro video donde se explican y se separan de acuerdo a tejidos planos y tejidos de puntos diferentes bases textiles para su identificación. Luego de conocer las bases textiles, empezamos a identificar los diferentes procesos que son posibles a veces en cierto tipo de bases textiles o en algunos con composiciones específicas y lo mismo los acabados textiles. Entonces ya va obligado un componente técnico asociado a un componente estético. Teniendo eso claro, empezamos a usar unas herramientas para poder hacer una distribución correcta del textil, para poder definir las compras de materiales textiles, de manera que no generemos inventarios que vienen siendo como abastecimientos innecesarios o saldos de material que luego no vamos a recuperar en las ventas y pues impacta en la rentabilidad de forma negativa de la organización. Para la distribución textil es importante tener claro un cálculo de promedios de consumos, cómo se desarrolla, teniendo en cuenta las dimensiones de las prendas tipo y estableciendo para las prendas tipos de la colección unos consumos promedios de material. También es importante que al momento de desarrollar la colección, cada uno de los cuentos que lo componen se establezcan los materiales textiles a trabajar y se distribuyan por cuentos. Normalmente es recomendable que exista
una base textil que esté en todos los cuentos y otra que sea de transición que permita hacer el cambio entre cuento y cuento para que se vea la coherencia de la colección, no solamente en el diseño, los colores, sino también en los materiales. Es importante construir una carta de materiales y todo esto debe estar acompañado de dibujos planos para que sea mucho más fácil de interpretar para todos los participantes del proceso. Para el cálculo de promedios de consumo es importante primero definir cuáles serán las prendas tipo. En la etapa del montaje de una colección se empieza a definir lo que equivale al cronograma con fechas y tiempos, y asociado a esto se hace el presupuesto de colección, donde se empiezan a identificar por categorías de productos y tipo de productos las cantidades de referencias a desarrollar distribuidas en un periodo que puede ser un mes, ya va a depender de la continuidad o la periodicidad que tengan los productos para el lanzamiento de colecciones de la marca. Es importante definir unas características generales de materiales y cuál va a ser la participación en la colección tanto de las prendas como de los textiles. Este es un ejemplo de un presupuesto de colección pensado para ser distribuido durante un mes y por eso está conformado por 4 cuentos. Un cuento para cada semana que compone el mes, con categorías de productos, recordemos que son básicos, línea y moda, siendo los básicos las prendas que se hacen en mayor volumen en una colección, que tienen el precio más bajo y digamos que son los diseños más simples. Las prendas de línea que se convierten en aquellas insignias de la marca, que son fáciles de identificar y que tienen un precio intermedio, unas cantidades intermedias y un diseño intermedio. Y por último tenemos las prendas de moda, que son, digamos, la representación de la temporada, de la tendencia interpretada para la marca, que se hacen en una menor cantidad porque están como un público o un segmento un poco más limitado y su precio es más elevado por la cantidad de detalles y elementos que contienen. Podemos decir que los cuentos son las divisiones que se crean dentro de una colección, casi que como capítulos para contar la historia de la colección, que pueden ser entendidos de manera independiente, pero que se interpretan como parte de un todo, que es la historia que narra la colección. Y para cada uno de estos cuentos se establecen unas proporciones de productos básicos, línea y moda, que podemos jugar con 3, 2, 1, es decir, por cada 3 productos básicos tendremos 2 productos de línea y 1 de moda. Y donde establecen los cuentos una línea de tiempo para los despachos. Es recomendable que nosotros podamos enviar una muestra de la colección donde se puedan armar looks completos y las prendas que se envíen sean combinables entre sí y lleguen al punto de venta, de tal forma que cada vez que las personas vayan a visitar el punto de venta o el e-retail, si lo vamos a hacer virtual, puedan percibir nuevos productos, variedad, pero que estos se puedan convertir en ventas. En este caso se definieron estos 4 cuentos para las 3 categorías en cada uno de los cuentos con una tipología de productos. Entonces tenemos camisetas, tops, shorts, falda shorts, capri, talegos, túnicas, chalecos y pantalones tipo harem. El siguiente paso es definir, digamos, para esas referencias tipo que ya yo he establecido, unos costos unitarios de acuerdo, digamos, al presupuesto de consumo de materiales e insumos que va a tener, el tiempo estándar que toma la fabricación de un tipo de prenda de estas. Entonces, digamos que mi referencia tipo 1 son las camisetas, entonces yo ya tengo estandarizado por la experiencia que tengo en la marca cuánto tiempo toma la fabricación de una camiseta.
cuánto de material textil necesita y cuánto cuestan los insumos que están acompañados para la fabricación de esa prenda. Además, conozco cuánto el mercado está dispuesto a pagar por ese producto y versus mi costo puedo establecer el precio de venta de acuerdo a un margen y a una utilidad que yo voy a definir para la continuidad de mi empresa de acuerdo a los costos indirectos de fabricación, que son, digamos, todos esos gastos administrativos e incluso gastos de fabricación que soportan a la organización para que ésta pueda operar desde la parte de producción. Cuando yo establezco esas referencias tipo y defino cuál va a ser el precio de venta, los costos unitarios, los costos SIF unitarios, puedo establecer cuál va a ser mi margen por cada una de esas prendas, cuánto va a equivaler mi total de ventas traducido en pesos por unas unidades presupuestadas para venta. Las unidades presupuestadas para ventas las podemos calcular a partir de investigaciones de mercado o históricos de ventas de la marca. Si es una marca nueva, pues tendremos que hacer una investigación de mercado para poder conocer un consumo aparente, que equivale a la frecuencia y a la cantidad de unidades que las personas están dispuestas a comprar en unos periodos de tiempo, digamos de un año. Entonces, si una persona en un año compra 2 veces y cada vez que compra 3 unidades, significa que cada persona en un año compra 6 referencias. Y mi segmento del mercado me dicen que el 90% están interesados en el producto. Entonces yo multiplico o determino el equivalente para ese segmento del mercado, el 90%, y lo multiplico por las 6 unidades que compran en el año. Digámoslo así, en términos simples, equivaldría a todas las unidades que puedo llegar a vender. Y luego establezco ese total de unidades, cómo queda distribuido. Teniendo en cuenta que unas prendas son básicas, otras de línea y otras de moda, yo puedo establecer unas unidades presupuestadas para venta. Para este ejercicio, se definieron que las unidades presupuestadas para venta son 45 y la participación de las 5 referencias están distribuidas en un 33, 11, 22, 11 y 22%, por ejemplo. Cuando ya tenemos esos dos componentes, empezamos a hacer como la búsqueda de esos textiles y construimos una carta de materiales, que podemos utilizar un formato como este, que es importante que la muestra esté en físico, que la podamos tocar, manipular, para que el proceso de desarrollo creativo sea mucho más sencillo y además para cuando se van a elaborar los patrones se cuente con un referente del comportamiento del material. Se debe colocar el nombre, su composición, cuál es el precio de venta, la unidad de medida teniendo en cuenta que algunas telas vienen por kilos y otras vienen por metros. En caso tal que vengan por kilos, es importante relacionar el rendimiento, que equivale a cuántos metros tiene un kilo. También, digamos, cuál es el promedio aproximado que se va a utilizar de este material, dónde está ubicado y podemos colocar la información del proveedor. Una recomendación es que, digamos, de una misma tela, por ejemplo, popelina, yo pueda colocar las diferentes muestras de popelina que encuentro entre los diferentes proveedores. Normalmente, algunos proveedores uno puede hacer solicitud de las cartas de muestras de unos materiales y ellos las envían ya organizadas. Esas son solicitudes que se pueden hacer, pero en caso tal que pues yo no tenga el tiempo de espera para el envío y la preparación de las cartas, de las muestras textiles, en ese caso pues yo puedo construirlas con las muestras que ellos tienen disponibles cuando uno revisa el portafolio o su maleta de productos, armarlo y poder tener yo mi carta de materiales para saber cuando se vayan a hacer las compras, quién tiene qué, cuánto me cuesta. Incluso aquí podemos añadir información como el ancho de la tela, que también es un referente para la selección. Otra recomendación es construir esto, que es una carta de materiales, pero en este caso lo colocamos en la muestra textil
y las referencias que están elaboradas en esa tela de los diferentes cuentos que componen la colección. De esta manera visualizamos todas las referencias y su distribución de materiales para ver qué tanta participación tiene esta tela en toda la colección. Entonces podemos ver de pronto en este caso, esta tela solamente hay 2 referencias de toda la colección que están hechas en ese material, pero podemos encontrar otras telas que tienen hasta 8 o 10 referencias. Entonces, en comparación, podemos decir que tiene una mayor participación que esta que solamente tiene 2 y podemos establecerlo el equivalente con porcentajes. Una vez tenemos todos estos primeros pasos definidos, organizados, estructurados, podemos entrar a realizar la distribución textil por cuentos, que equivalen pues a usar como insumos lo que son el presupuesto de colección, los trazos y las fichas técnicas, adicionales a las órdenes de producción que luego se convertirán en las órdenes de compra de materiales e insumos. Como aquí nos vamos a centrar en la parte de distribución textil, lo primero que tenemos que tener en cuenta en este formato que va a servir para estructurar el ejercicio es establecer un espacio para la muestra textil de los materiales que voy a trabajar, listar las referencias que contienen esos materiales y el consumo de cada material para cada una de las referencias. Luego yo voy a totalizar la cantidad de material que tiene cada referencia y el total del material entre las diferentes referencias. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo y seguro va a ser mucho más claro para ustedes, pero tengan en cuenta que el ejemplo tiene una función ilustrativa, entonces no es algo que se vaya a hacer mucho en la realidad porque son referencias con hasta 5 materiales textiles, cosa que no se realiza por temas de rentabilidad. No es usual que una sola prenda tenga 5 materiales porque eso equivale a 5 trazos, 5 cortes distintos. Entonces los costos de producción serían muy altos y de pronto no todos los mercados están abiertos al pago de ese tipo de costos. Aquí ya lo vemos con las muestras textiles, entonces tenemos 3 referencias. Entonces la referencia 1 tiene las 5 telas en estas proporciones, por lo menos del material 1 tiene 0.10, del material 2 0.65, del material 3 0.30, del material 4 0.60 y del material 5 0.55. En total, esta sola referencia necesita 2.2 metros distribuidos en 5 telas. Entonces, además de calcular el total de metros que necesitan por referencia, calculo el total o el promedio de material sumados por cada tipo de tela. Entonces, la referencia 1 de esta tela se consume 0.10, de la 2 0.10 y de la referencia 3 se consume 1 metro, lo que me da como resultado 1,2 metros. Y así lo calculo para cada uno. Lo importante es que dentro de una colección, cuando yo estoy desarrollando un cuento o la colección completa, yo defina sea que una referencia tenga varios tipos de telas y yo los distribuya de tal forma que al final los totales de los materiales me den un rango o un total similar. Esto con el objetivo que las compras sean más uniformes y no quedemos con saldos de material. Otra recomendación es, si voy a utilizar, digamos, un solo material por referencia, lo que se puede hacer es que a la referencia nosotros le asignamos, por ejemplo, una participación de la tela. Entonces, digamos, hago una prenda que consume mucho material, otra prenda que consume una cantidad intermedia y otra prenda que consume poco material. Entonces, para ilustrarlo y que les quede sencillo de comprender, digamos, puedo hacer un vestido largo en el material 1. En el mismo material 1 hago un crop top que tiene una proporción pequeña y luego hago un
una blusa manga corta que tiene una proporción intermedia. Entonces al final, sumando esos promedios de consumo, me va a dar un valor. Y así manejo todas las telas de tal forma que todas me queden en un valor similar de total de promedios de consumo para que cuando yo lo vaya a multiplicar por las unidades que pienso fabricar me den unas cantidades un poco más equilibradas. Y de esta manera reduzco el riesgo de saldos de material. Acá tenemos la parte de los dibujos planos que va acompañada de todo el ejercicio de lo que vamos a hacer para que quede mucho más claro. Y empezamos a tener este tipo de muestras. Entonces, para que quede mucho más entendible el ejercicio que veíamos ahorita, que era este. Aquí tenemos los diseños, entonces vemos cómo todos tienen las mismas telas, quizás en algunas no las vemos exteriormente porque son forros, tienen todas las mismas telas, en algunas prendas tienen un mayor protagonismo, un protagonismo intermedio y un bajo protagonismo, y así están distribuidas de tal forma que sumando los promedios de consumo de cada tela para cada referencia nos da el total de la tela entre las diferentes telas un valor similar. Volvemos a ver aquí, tenemos las 5 muestras de telas, cada una de las referencias, cuánto consume para cada una de esas referencias ese material, y lo vamos a ver acá ya seguido en los diseños. Entonces podemos observar cómo en este caso la malla tiene una mayor participación, en este una participación intermedia y luego acá una baja participación. En este caso lo que es la tela estampada de chevron tiene una participación intermedia, acá una participación baja y aquí una mayor participación. Lo mismo con los colores sólidos, vemos como los niveles de participación y eso nos brinda como un margen para jugar que al final los totales, miren, nos den 1.45, 1.30, 1.30, 1.35, 1.40, similares. Lo mismo con este otro ejemplo, que lo dejo en pantalla para que lo observen, como los valores totales. Y luego, ya como lo vemos representado en los diseños y la participación de cada uno de estos en las prendas. Lo mismo este otro, los mismos 5 materiales. Y acá ya lo vemos como en los productos como tal. Otro de los aspectos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta y que es un referente importante al momento de desarrollar las colecciones y distribuir los textiles es la gama de color, de tal forma que las prendas sean combinables entre sí, como lo podemos ver en este ejercicio. Tenemos 3 prendas superiores, que también es otra de las proporciones que tenemos que tener en cuenta al realizar el presupuesto de una colección, que siempre deberán existir más prendas superiores e inferiores, porque ya eso está determinado como el comportamiento de compra de los consumidores. Y tenemos solo 2 prendas inferiores. Ahora vemos cómo cada una de las prendas superiores combina perfectamente con las prendas inferiores. E incluso podemos conjugar sobreponiendo prendas superiores. Entonces, aquí por lo menos tenemos el top fucsia por encima de la blusa naranja con el pantalón palazzo color beige o tiza. Y acá vemos como esta blusa tipo wrap acá en el cuello con este efecto envolvente por debajo de la blusa cruzada tipo peplum que solamente quede exhibido el cuello y la combina con el pantalón que tiene un preteñido que no sé si alcanzan a verlo muy bien acá en las imágenes.
Les voy a mostrar otros ejemplos donde esto también ocurre. Aquí lo vemos con los colores. Aquí ya se alcanza a ver un poco más el efecto del pantalón y las combinaciones de las prendas. Lo podemos observar aquí perfectamente. Luego lo vemos por acá, en este otro ejemplo. Usarlo para que se observe bien. Aquí tenemos las 5 prendas, en este caso también 3 superiores y 2 inferiores. Y pues vemos cómo es la superposición y la combinación de las diferentes piezas para armar diferentes tipos de looks. Acá también lo vemos. Cada una de las piezas, las combinaciones, la superposición, desarrollados aquí. Y por último tenemos este. Aquí también tenemos 3 prendas superiores, 2 prendas inferiores. Esto da la posibilidad que se puedan comprar más productos porque le brindamos mayor versatilidad para jugar a los consumidores con las diferentes ofertas que tenemos. Los acompañamos de una gama de color mucho más interesantes, les damos variedad a los productos e incluso yo podría hacer este pantalón en cualquiera de estos colores y va a combinar con cualquiera de las blusas y esto nos brinda la posibilidad de aumentar nuestras ventas que se traduce en mayores ingresos para la organización. Y con eso terminamos lo que tiene que ver con distribución textil y las herramientas que se utilizan para hacer una correcta clasificación de los materiales, aprovechamiento, selección y pues como es el nombre de esta explicación, distribución para mejorar el rendimiento y los ingresos de una organización para la industria de la moda.